Chévere. Entonces, bueno, hablemos, yo soy una fanática de la inteligencia artificial, así que parte de mis diapositivas están hechas a partir de ahí. Cualquier duda igual, bibliografía, lo que necesiten o incluso una plataforma de IA que los pueda ayudar, estoy presta también para que comentemos al respecto. Entonces, bueno, hablemos primero de los trastornos hidroelectrolíticos o los trastornos ácido-base, como nosotros los conocemos, y ese manejo básico de la emergencia. Como ustedes habrán en algún momento tomado un libro para leer acerca de los trastornos ácido-base, esto es un tema sumamente extenso en el cual cada vez que uno entra a hablar pareciera que se hace infinito, no solamente porque mezcla todas las cosas a las que le temíamos cuando estudiábamos primaria y secundaria, porque habla de física, habla de química, de evolución o el movimiento de moléculas, de gases, de filtración, de fluidos, de todo esto. Bueno, sin embargo, vamos a intentar hablar un poquito de cómo podemos manejar, sobre todo ese manejo LEGO, que para mí es los trastornos primarios e incluso hablar un poco de los secundarios, ya que cuando uno se adentra en este mundo logra ver hasta trastornos cuaternarios e incluso trastornos que requieren el manejo con hemodiálisis o con terapias combinadas, de acuerdo al tipo de trastorno que tengamos. Entonces, hablemos primero de qué es lo que sucede en el cuerpo. ¿Sí? Recordemos que la presión arterial de oxígeno es la que se mantiene o la que mantiene y permite la entrada de ese oxígeno a través del pulmón a los capilares, ¿ok? Bueno, por parte de ese dinamismo químico y el movimiento de las moléculas de presiones, entra a la sangre, o este oxígeno como molécula entra a la sangre y empieza a moverse gracias a el flujo constante que mantiene el corazón. Esto de manera grosso modo, lo que podemos hablar como entra el oxígeno, pasa al corazón y va a cada uno de los tejidos. Sin embargo, ya hablando en el punto de vista molecular, cada una de esas células depende de ese oxígeno que entra. ¿Por qué? Porque entra en el metabolismo, en el ciclo de Krebs o en ese ciclo metabólico de producción de ATP a partir de la respiración celular, ¿ok? Eso se interpreta sencillamente como nuestra gasolina, como energía. Sin embargo, vamos a generar un producto de desecho que sería el lactato. ¿Qué pasa cuando este ciclo se altera? Sencillamente, cuando se altera o cuando hay un bajo aporte de oxígeno a esa célula, nosotros lo podemos interpretar de manera clínica como una disminución de la saturación de oxígeno o de saturación venosa. Sin embargo, esto a nivel celular y a nivel molecular va a activar el metabolismo anaeróbico. Esto lleva a un mayor consumo de oxígeno por falta precisamente de oxígeno. Esta activación del metabolismo anaeróbico va a tener como desecho precisamente la producción de lactato. Pero el lactato como un metabolismo, este ciclo anaeróbico precisamente no es un ciclo eficiente, es agotable y no lleva a una producción de energía eficiente. ¿Cómo se interpreta eso entonces? Como una mala perfusión tisular y los signos clínicos fidedignos de acidosis, como la desaturación no solo de la sangre arterial o de la presión venosa arterial, sino de la presión venosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro importante motor aquí? Entender de que una vez nosotros tengamos lactato, eso va a ser un marcador de hipotensión, hipoperfusión tisular. Y es por eso de que, por ejemplo, en sepsis, este es nuestro principal marcador. ¿Qué estamos viendo ahí, interpretando? Que sencillamente hay un bajo aporte a nivel de los tejidos y esas células están en un estrés y significativamente, o por baja perfusión, por baja entrada de oxígeno o por bajo flujo de perfusión. Entonces, hay varios tipos de hipoxia, sin embargo, no solamente la que solamente no llega oxígeno y ya. Está la hipoxia hipoxémica, que es una de las más comunes cuando vemos la presión arterial de oxígeno por debajo de lo normal. La hipoxia circulatoria, que es cuando el gasto cardíaco se disminuye, por ejemplo, esos estados de acidosis que podemos ver en los pacientes con falla cardíaca, o la disminución de la perfusión tisular, por ejemplo, en la sepsis. ¿Ok? La hipoxia anémica,
que a pesar de que hay un volumen, pareciera que hay un volumen eficiente, no hay quien lo transporte, ese oxígeno. O sea, hay una alteración que puede ser tanto cualitativa como cuantitativa de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no pueden transportar el oxígeno porque son inmaduros o porque existe otra razón molecular por la cual esa célula no la transporta, o sencillamente porque no hay suficientes glóbulos rojos que lleguen a la perfusión, ¿ok? Hay una que, bueno, hay otras dos que son sumamente raras de ver, pero no podemos descartarlo. La hipoxia histotóxica, que es por envenenamiento de cianuro, y la hipoxia por afinidad, que es la disminución de la liberación de oxígeno por hemoglobina en los tejidos. Esta es la que vemos en los pacientes pediátricos que tienen hemoglobina fetal todavía persistente. Hablando entonces, ya sabemos qué es hipoxia, ya sabemos qué pasa, cómo lo interpretamos cuando hay hipoxia, pero ¿por qué nos interesa el pH, el pH, eh, el pH de nuestro cuerpo? ¿Sí? Bueno, mi papá, por ejemplo, es ingeniero agrónomo y él dice que el pH es el rey de todo lo que manda, porque sin pH, que nosotros de manera de libros muy estricta decimos que es el logaritmo negativo de... No, 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 no. El pH es lo que permite que todo florezca, que todo crezca. Por ejemplo, en nuestro cuerpo es lo que permite que haya un equilibrio tan perfecto y tan exacto que todos los metabolismos y todos los ciclos y todas las cadenas que necesitamos que se desarrollen a lo largo de nuestra vida se permiten entre ese 7.35 a 7.45. Incluso en las plantas es así. Cuando un suelo está diferente, tiene un pH diferente, no hay fruta, no crecen, no son verdes, exactamente igual. En nuestro caso, como seres mucho más dinámicos y mucho más energéticos, nuestro pH extracelular debe estrictamente mantenerse entre 7.35 a 7.45. ¿Por qué? Porque es lo que permite que podamos intercambiar oxígeno con CO2, podamos producir energía y nuestras células estén felices y contentas. Entonces, este pH solo se va a mantener por un equilibrio entre la pelea que existe entre el pulmón y el riñón. ¿Por qué? El pulmón es el encargado de que sencillamente entre oxígeno y CO2 y el riñón la producción de bicarbonato. Como ambos son seres dinámicos, son órganos muy dinámicos, el pulmón es el que más nos va a ayudar en esta y el que más se va a salir de control en este desequilibrio. ¿Por qué? Siempre deben recordar que el pulmón, cuando entra en un desequilibrio por pH, es uno de los primeros que debemos de buscar. ¿Por qué? Porque su descontrol o su falta de equilibrio se produce siempre de minutos a horas, ¿sí? Él se encarga de precisamente excretar el CO2 para bajar la acidez, pero el riñón es muchísimo más lento. Va a actuar incluso en días o hasta en semanas. Y es por eso que en algunos trastornos de ácido base los pacientes tardan mucho tiempo, más del que nosotros queremos, en salir de esa descompensación. Importante, tal vez, lo que siempre nos han dicho a lo largo de la carrera, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es sumamente importante, sí, y entenderla también, pero ¿cómo nosotros vamos a interpretar esta ecuación? Que sencillamente el pH no es un número, no es un resultado, es una lucha que el pulmón le da para un lado y el riñón para el otro lado, para mantener ese hermoso equilibrio y permitir que nuestro pH normalmente esté en 740, que es el más perfecto. Entonces, hablando de ese pH como un rey, como un controlador de todo, él es el que permite que la vida se dé, que toda nuestra síntesis se dé. El pH, recuerden que va a ser inversamente proporcional al CO2 y directamente proporcional al bicarbonato. ¿Por qué es importante esta frase? Porque pues yo sinceramente no quiero que sea una charla más del cálculo del movimiento de iones y entender todo esto. Quiero que entiendan a leer un pH y unos gases. Entonces, siempre que ustedes tengan un resultado de pH y gases, recuerden que el pH va a ser inversamente proporcional al CO2, pero directamente proporcional al bicarbonato. Entonces, particularmente les recomiendo siempre, y eso era una cosa que me decía un residente de año superior que yo tenía cuando estaba en el posgrado, siempre vamos a pedir un pH y gases cuando sepamos que lo necesitamos.
cuando entendemos que el paciente tiene un trastorno. No lo vamos a pedir por pedirlo porque es un recurso extremadamente costoso y no todo el mundo sabe leerlo e interpretarlo. Y no es un trabajo que se haga en horas, es un trabajo que tiene que ser consecutivo, en controles estrictos, que debe ser incluso horario para algunos pacientes. ¿Cuáles van a ser nuestros extremos de la vida? Pues bien, el 6.8 como la acidosis más severa en el límite de compatibilidad con la vida y el 7.8 en alcalosis severa como el límite de compatibilidad elevado, ¿sí? ¿Quiénes son los que van a actuar ahí? Siempre para la regulación rápida el pulmón y siempre la regulación lenta el riñón, el bicarbonato. ¿Cuándo son nuestros datos que debemos estar súper pendientes y estar alerta? ¿Cuáles son los parámetros hasta dónde podemos llegar? Hay un índice de Kirby que normalmente es rápido de calcular para la mayoría de los pacientes y podemos nosotros aclarar este estado de tanto acidosis o alquilosis, pero también tenemos que entender que el paciente esta gasometría arterial o este resultado de la presión arterial de oxígeno o el bicarbonato se puede modificar por cosas que incluso no necesariamente son un trastorno hidroelectrolítico de base. Incluso el dolor, la hiperventilación, los ataques de pánico, algunas burbujas en la jeringa que podamos encontrar cuando se tome la muestra del laboratorio, exceso de heparina la pueden modificar o incluso una demora mayor a 15 minutos para llevarlo al laboratorio me va a dar resultados a mí inexactos. El pH ideal siempre será 740, de 735 a 745. La presión arterial de oxígeno o la presión arterial de la presión arterial de CO2, la ideal siempre va a ser 40. ¿Y por qué siempre la marcamos como la más importante? Porque recuerden la frase que les comenté, el pH siempre va a ser inversamente proporcional a la CO2. Entonces, yo puedo hablar de un número como pH y el número inverso que sería la presión arterial de CO2 con un promedio de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, los rangos hablan sí de que es 35 a 45 milímetros. El bicarbonato, que también lo vamos a encontrar, algunos libros también insisten de que es entre 25 y 28, entre 22 y 30. Sin embargo, lo ideal, 25 miliequivalentes litros de bicarbonato. Y el índice de Kirby, lo que les comenté, que siempre debería darnos, por lo general, 350, para nosotros considerar que ese paciente está en rango y sin riesgo vital de descompensación. Entonces, hablemos de cómo se calculan o cómo se interpretan estos gases arteriales. Yo les voy a dar estas que para mí son las 5 reglas de oro para el análisis de los gases. 1. Siempre ver el pH, ¿ok? Debemos saber si está en acidemia o en alcalemia. O sea, un pH muy bajo para acidemia y un pH demasiado alto para alcalemia. Eso es lo primero. Solamente saber si está ácido o si está básico. Ahora, ¿cuál sería mi siguiente paso? Bueno, me salté un paso antes. Primero, ver si los gases están bien tomados, ¿ok? Y la manera tal vez de corroborarlo sería midiendo o observando el valor que nos reporte como saturación de oxígeno, que debería siempre estar por arriba de 90 o 92, a menos que el paciente tenga un trastorno clínico que considere esté por debajo. Sin embargo, vemos cómo está el pH, vemos cómo está el componente respiratorio de nuestro paciente, cómo está el CO2 del paciente y cómo está la mecánica y la función respiratoria de nuestro paciente. Porque como les comenté previamente, lo primero que nos va a ayudar a compensar de una acción mucho más rápida va a ser nuestro pulmón. Lo siguiente, hay que valorar el componente metabólico. Tenemos que ver el bicarbonato. Esto es también sumamente importante porque no solo nos vamos a valer de los pulmones para corregir este trastorno o este trastorno ácido-base, nos vamos a basar en el funcionamiento renal. Ese funcionalismo renal debe estar óptimo. Debemos tener un paciente que nos permita empujar ese riñón a mejorar la producción de bicarbonato. Y por eso ese es el siguiente paso, el paso número 3. El paso número 4 sería establecer el disturbio primario. Este paciente tiene un trastorno respiratorio o un trastorno metabólico. ¿Qué le está pasando al paciente clínicamente? ¿Qué es lo que puedo ver en mi paciente? ¿Sí?
Y ahí no entran los papeles, ahí no entran resultados, ahí entran qué tiene clínicamente el paciente, considerar toda la esfera. Y como último, que ahí les digo, esto es para ya los que no son legos, sino son expertos, nivel experto, la determinación del anión gap. Porque la brecha aniónica normalmente se modifica en la mayoría de los pacientes con un trastorno primario cuando no se le da o cuando se le da largas para la resolución del trastorno. Entonces, revisemos nuevamente estos pasos. Primero, mirar el pH. ¿Está acidémico o está alcalino? ¿Ok? Segundo, debo identificar quién tiene la culpa, el pH o el bicarbonato. Ellos van en la misma dirección, eso quiere decir que es un trastorno metabólico. Y si van en trastornos opuestos, es un trastorno respiratorio. Repasemos. Como les comenté previamente, ¿qué es lo primero que miro? El valor del pH. ¿Qué es lo segundo? La función respiratoria, y eso lo veo con la PCO2. Ellos, con estos dos yo puedo determinar si mi trastorno es primario o mi trastorno es, si mi trastorno es metabólico o mi trastorno es respiratorio. Si el pH y el bicarbonato, la PCO2 van en la misma dirección, es un trastorno metabólico. Si la pH va en sentido contrario o en niveles contrarios a la PCO2, va a un trastorno respiratorio. Ahora, evalúo cómo debo compensarlo. ¿Cómo lo voy a compensar? Mi paciente responde bien desde el punto de vista respiratorio, mi paciente responde bien desde el punto de vista metabólico, o sea, de función renal, debo aplicar la fórmula. Y ahí entra la parte tediosa y les digo y les confieso, yo siempre cargo, por ejemplo, en mi teléfono ahorita, que es la herramienta más fácil y rápida, las fórmulas de compensación. Porque en teoría a todo paciente deberíamos calcularle fórmulas de compensación. Todo paciente hospitalizado. Calcular el anion gap debería ser obligatorio para todos los pacientes con acidosis metabólica o con sospecha de acidosis metabólica. Cuando ustedes incluso sospechen de que hay un trastorno secundario, o sea, un trastorno compensatorio de ese trastorno primario, debemos calcularle el anion gap. Y revisar el delta gap, o sea, si hay un trastorno ya cuaternario, para un trastorno mixto que normalmente tienden a ser ocultos. Pueden no tener modificaciones del pH, pueden que hayan ligeras modificaciones del bicarbonato y de la PCO2, pero si hay trastornos de cloro y de albúmina, que hablaremos más adelante de eso, son trastornos que llamamos como cuaternarios o trastornos mixtos que tienden a ser ocultos. Ahora, hablemos como indicadores. Nuevamente, repito, la PO2 no es que no nos dé importancia, pero en este punto en el que sabemos de que la PCO2 nos da como el indicador de ventilación, yo mido la efectividad de ese pulmón de intercambio en el dióxido de carbono. Esto me refleja directamente cómo yo lo voy a resolver. Si tengo como principal herramienta ese pulmón, ese componente respiratorio para inducir el equilibrio del trastorno ácido-base y si existe o no espacio muerto. Y es por eso que ustedes tienden a ver que los pacientes en tromboembolismo pulmonar van a tener alteraciones inmediatas de la PCO2. Y la PO2 me indica es la oxigenación, pero no la mecánica, no la función pulmonar. Me mide la intensidad del oxígeno, cómo entra, ¿sí? Y cómo lo afectan la presión atmosférica y la difusión alveolar. Entonces, la hipoxia produce vasodilatación cerebral y esto normalmente produce edema. No debemos permitir que la hipoxia continúe. Elevaciones de la PCO2 muy altas por generación de oxígeno superóxidos y por estrés oxidativo celular me va a generar vasodilatación periférica. Se produce por reflejo endotelial, la producción de óxido nítrico, oxígeno superóxido y todo esto induce vasodilatación. Y el edema cerebral resulta en peores trastornos electrolíticos. Este cuadrito se lo recomiendo que lo tengan a la mano siempre que ustedes tengan un perfil diagnóstico del paciente, o sea, tengan el sospecho de cuál es el trastorno primario del paciente, veamos la respuesta primaria y cuál debería ser la secundaria. En el caso de la acidosis respiratoria, ¿qué tenemos que ver? Una PCO2 elevada como primer dato clínico para tener ese diagnóstico. Sin embargo, la respuesta compensatoria o la respuesta secundaria va a ser la elevación del bicarbonato. Ahora, en la alcalosis respiratoria,
va a ser todo lo contrario. PCO2 baja y bicarbonato bajo. Acidosis metabólica, bicarbonato bajo, PCO2 bajo. Y acidosis metabólica, bicarbonato elevado, PCO2 elevado. Yo tengo uno de estos también siempre a la mano para que de manera rápida y fácil, ya determinando cuál es el trastorno primario, yo debo hacer el seguimiento inmediato de cómo debe hacer la respuesta compensatoria. Busquemos cuál es la matriz de las causas más comunes tanto de acidosis como de alcalosis. Primero, la acidosis, pues falla respiratoria, un trauma o un daño neuromuscular. En las metabólicas creo que son las que más vemos o clínicamente más nos encontramos en la emergencia, la cetoacidosis diabética o la alcohólica, la acidosis láctica, la inducida por medicamentos, tanto como metformina, como metanol, como salicilato, y la disfunción tubular renal, que normalmente tienden a ser reversibles e incluso con líquidos y una buena oxigenación, nuestro paciente compensa de manera rápida. ¿Okay? Sin embargo, las alcalosis tienden a ser un poco más complejas y quiero que memoricen siempre, alcalosis metabólica es culpa del facultativo, o sea, normalmente es iatrogénica porque hay un uso excesivo de diuréticos, porque hay una reposición de electrolíticos que no va de manera adecuada. Y las respiratorias porque hay inhibición del centro respiratorio, hiperventilación, entre otras enfermedades que son un poco más comunes. Un poco menos comunes, perdón. Pero alcalosis metabólica hay que buscar el culpable y el culpable es el médico en este caso o el que está haciendo el seguimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque si hacemos una reposición inadecuada, una reposición de electrolitos mal hechas o incluso colocamos ventilación a quien no lo necesita, vamos a encontrar una alcalosis metabólica. Ahora, fórmulas de conversación o fórmulas para determinar nosotros. Fórmula de Winter, les recomiendo que la tengan siempre en el bolsillo, en una cartica o detrás del teléfono o en la cartera, como si fuera una identificación. La alcalosis metabólica siempre para determinar la PCO2 esperada, rápida, fácil de calcular. Acidosis respiratoria, siempre recuerden, por cada 10 milímetros de mercurio que sube la PCO2, el bicarbonato debe subir de 0.1 a 1 milequivalente en la aguda y de 1 a 0. De 1 a 3 en la crónica, milequivalentes de bicarbonato, por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2. Y en la alcalosis respiratoria sucede más o menos lo mismo. Por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que baja, el bicarbonato debe bajar a 2 o a 4 y 5 en las crónicas. Esta es las fórmulas que siempre yo tengo en mi bolsillo, los tengo en mi teléfono, la pueden guardar, le pueden tomar una foto, pueden ajustarlas, imprimirlas y tenerlas. Siempre, todo paciente que ustedes tengan con un resultado de gases, con una respiración inadecuada, con una función renal comprometida, háganle esta fórmula. Es demasiado práctica y nos va a ayudar incluso a determinar la causa primaria. Recuerden siempre, no debemos ver laboratorios, no debemos ver papeles nada más, debemos ver el contexto clínico. En el caso del paciente que llega por la glicemia elevada y tiene una respiración de Kussmaul, tenemos que pensar inmediatamente que tiene un trastorno metabólico y es una acidosis metabólica. Pasamos la fórmula, buscamos la corrección y vemos de una vez cuál es el trastorno compensatorio o el trastorno agregado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es lo que deberíamos hacer para hacerle seguimiento y en todo caso colocar tratamiento para ayudar. Ahora, hablemos de lo otro que es un poco más complejo, ¿sí? Que es el anion gap. ¿Qué es el anion gap? Sí, el anion gap, a pesar de que siempre lo vemos en los resultados de laboratorio, tenemos que entender que son ácidos que no se pueden medir en los gases arteriales. Sin embargo, llevan a la modificación del pH, ¿sí? Algunos libros los llaman a ácidos fantasmas y por eso les pongo el loguito de fantasma, porque no necesariamente nosotros podemos identificar cuáles son, pero podemos ayudar a corregirlos mediante la corrección de otros electrolitos o de volumen eficiente. Entonces, hay que entender ciertas características o principios físicos que tienen los gases. Primero, los gases arteriales ocupan volumen, ¿ok? Y el gas ejerce presión dentro de ese volumen.
¿sí? Este gas tiene una temperatura, la cual va a determinar la velocidad del movimiento de todas esas moléculas y precisamente la colisión de estas moléculas. ¿Por qué estos tres principios físicos son importantes? Porque en estos gases que no son medibles, nosotros podemos jugar con los otros electrolitos para corregir y llevar al movimiento a estas moléculas, ¿sí? Que generen volumen. Por ejemplo, cuando tenemos un anion gap alterado en un trastorno cuaternario, nosotros vamos a pensar en corrección con albúmina. Al haber ganado ácido fantasma, nosotros podemos llevar a la corrección no solo del calcio, sino la corrección con albúmina, dando volumen, empujándonos con estos tres principios físicos que les estoy comentando de los gases que existen. Entonces, cuando tengo una brecha de un anion gap muy elevada, ¿en qué tengo que pensar? En acidosis láctica, en cetoacidosis que no me llevan a una corrección correcta con bicarbonato, o por colocación de químicos o de fármacos de manera exógena. Alcohol, metanol, salicilatos, entre otros. Y por eso les coloco esta mnemotecnia, me le pido disculpas con el error de ahí, de múltiples. Es metanol, uremia, cetoacidosis, lactato y salicilatos. Como principal o la más común va a ser la uremia. Cuando yo tengo unos gases arteriales que están elevados, pero la brecha aniónica está normal, sí, puede haber una brecha aniónica urinaria negativa, como por ejemplo la diarrea, hay pérdida de electrolitos que no son medibles y me gano con otros, ¿sí? Fístulas entéricas, me lleva a la pérdida de electrolitos y ganancia de otros que no son medibles en los gases arteriales. Y cuando hay una alteración renal, o sea, una brecha aniónica urinaria positiva, hay que pensar en la acidosis tubular. En este caso, yo puedo pedir incluso gases venosos para tener en claro quién está perdiendo y quién está ganando. Sin embargo, tienen que tener en claro de que normalmente yo tiendo a corregir con albúmina. Ahí, ¿qué es lo importante? El valor del cloro y el valor del calcio. Yo les recomiendo como principal el cloro. Pero el cloro, si hay hipercloremia, yo puedo corregir, yo tengo que corregir con líquidos que me lleven a volumen y no necesariamente a ganancia de mayor cloro. El cloro va a subir para rellenar ese espacio que existe, que no se puede llenar con los electrolitos medibles. Entonces, a ver, repasemos un poco, porque este es más complicado. Una pérdida directa de bicarbonato, por ejemplo, en una función renal comprometido, en una acidosis tubular, me lleva a mí a perder cloro, a perder electrolitos como bicarbonato, y el cloro debe elevarse de manera inmediata, acidificando inmediatamente los gases. ¿Cómo puedo corregir yo ahí? Con solución, ¿sí? Pero que no sea solución salina, no tenga cloro. Y ahí es donde entramos en ese juego, con la albúmina o en su efecto con soluciones que sean lo más hipoclorémicas posible. El cloro va a subir, pero no necesariamente porque verdaderamente hay un exceso de una hipercloremia, sino es porque él busca la manera de compensar este trastorno. Ahora, anion gap y exceso de base. ¿Cómo lo calculo yo? Sodio, cloro y bicarbonato. Si tengo entre 14 o 16 o por arriba, hay una producción de ácido aumentada. ¿Y de quién va a ser culpa de esto? Precisamente del riñón. Aquí les traigo una gráfica como para que se ubiquen en estos extremos del anion gap. Si hay acidosis, debe estar por debajo o menos 2, perdón, por debajo o en menos 2. Y cuando está positivo, o sea, en alcalosis, más 2, elevado. El aumento de los hidrogeniones por condiciones anaeróbicas tiene valor pronóstico para la reanimación de pacientes. En este caso hay pacientes que con ventilación no invasiva o incluso mantenerlo con ventilación, permitir que el paciente compense de manera natural con una mecánica ventilatoria adecuada, lo podemos resolver, pero debemos siempre jugarnos y tener cuidado con la reposición de cloro, sobre todo con las soluciones 0,9, que es una de las que más utilizamos.
Hablemos ahora entonces de otros electrolitos, ¿sí? Y de las fórmulas de reposición, y les coloco aquí entre paréntesis como la receta, porque en la mayoría de los pacientes colocan siempre igual, solución 0,9 o en todo caso Ringer para ayudar con la compensación de otros electrolitos. Pero entendamos que la acidosis con un anion gap normal es una pérdida directa de bicarbonato que el cuerpo en ese momento no está en función de generar. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar líquidos. Colocar inmediatamente líquidos y empujar precisamente ese riñón a que funcione. La colocación de diuréticos es muy discutida, sin embargo no se las recomiendo porque eso puede ayudar en los casos en los que tengamos una disfunción tubular a mayor necrosis tubular o mayor disfunción tubular a nivel renal. Cuando tengo una acidemia extrema, el paciente con un pH por debajo de 7,20, a pesar de que les comenté que lo compatible con la vida es por debajo de 6,8, debemos inmediatamente trasladarlo a la UCI, ¿sí? Y el rojo, no debemos utilizar soluciones hiperclorémicas o con bicarbonato o que estén muy cargadas de electrolitos en los pacientes con acidosis láctica o cetoacidosis. El riesgo de alquilosis de rebote por reposición muy rápida es muy alto, sobre todo si no hemos calculado bien el anion gap de ese paciente. Hipopotasemia, edema cerebral, mielolisis pontina por la reposición inadecuada y excesiva de líquidos, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, hablemos de cómo calculo yo el déficit de bicarbonato. Hay algunos, sobre todo los intensivistas, ustedes van a ver que no tienen miedo a la reposición de bicarbonato. Y de hecho hay algunas guías y algunos artículos que lo recomiendan en pacientes en los que ustedes vean que hay una acidemia extrema o que hay una disfunción para que el paciente no pueda responder adecuadamente, se debe colocar bicarbonato. Sin embargo, el bicarbonato no se debe colocar como juego. Nosotros ahí siempre debemos de tener en claro cómo está la función del riñón de mi paciente. ¿Por qué? Porque es el que me va a hacer que ese bicarbonato de verdad se eleve y todo se salga de control. Otras de las fórmulas que deben tener siempre a la mano, la del déficit de bicarbonato, 0,5 por peso por kilogramo, menos el deseado, menos el actual que tiene el paciente, y las metas de seguridad. Siempre debemos de tener de 10 a 12 miliequivalentes. Nunca, si el paciente tiene muy por debajo estos valores, reponer todo dentro de las primeras 24 horas. Yo les recomiendo incluso que se vayan jugando de poco en poco. Por eso las reposiciones de bicarbonato o las reposiciones metabólicas hay que hacerlas en días, de 3 a 5 días, que es lo que mi riñón me permite trabajar. Yo debo de hacer la reposición por lo menos de la mitad, las primeras 12 horas o incluso un poco menos. Nunca debo ir más rápido. El riesgo de complicaciones e incluso disfunción renal es muy alto. Diagnósticos. pH de 7,45 por arriba y bicarbonato por arriba de 28. Yo les recomiendo hacerle un cálculo de cloro urinario. Y ahí yo entiendo si mi paciente es sensible al cloro o resistente al cloro. ¿Ok? Un cloro urinario por debajo de 25 miliequivalentes litros me hace pensar a mí que hay pérdida de fluidos, el cuerpo está depletando volumen, pero no está reteniendo el bicarbonato. Mi riñón no está haciendo su trabajo de manera adecuada. Y la resistencia al cloro precisamente lo mismo. Exceso de mineralocorticoides, que por lo general es iatrogénico o por una causa tipo hiperaldosteronismo, una hipopotasemia severa o una expulsión inadecuada, activa de potasio y otros protones a nivel del riñón, o sea, otro fallo del riñón. Esto, como les dije antes, es lo complejo y lo fastidioso de todo esto, ¿sí? Nivel experto, el delta gap en una acidosis metabólica con un anion gap elevado debe y exige que hay otros trastornos agregados, incluso 3 o 4 trastornos. Uno de base, uno compensatorio, uno electrolítico y uno de electrolitos que no son medibles. Aquí les traigo una fórmula para que lo calculen, para que lo tengan a la mano, pero esto ya, como les digo, es manejo de un intensivista.
¿sí? Es manejo y a cargo de lo que puede hacer más allá del control de nosotros en la emergencia, pero determinarlo y saber cómo reponer líquidos y no irnos excesivamente con cloro, con solución clorada es lo fundamental. Entonces, les traigo un casito clínico, ¿sí? En el cual, pues tenemos una paciente que me da un pH de 7,32, ¿sí? Con un bicarbonato de 35. Ahí yo puedo ver que hay una acidemia y que me pareciera que es una acidemia muy leve, ¿ok? Porque es 7,35 el valor normal y 7,32 el valor del paciente. Sin embargo, puedo ver el valor del lactato. Eso, como les comenté al inicio de la ponencia, me da a mí como marcador de hipoperfusión y de estrés celular por el metabolismo o por la generación de respiración anaeróbica. Es un marcador masivo de un metabolismo anaeróbico. ¿Qué creen ustedes? O no sé si quieren opinar alguno. ¿Cuál es el trastorno que existe aquí? Vamos a adelantarnos y vamos a colocar nuestro diagnóstico. ¿Cuál sería? Una acidosis metabólica severa por hipoperfusión. En este caso, mi paciente lo único que está es hipoperfundido. Yo necesito mejorar la perfusión. Tiene un trastorno ácido básico real. Tiene un trastorno de problemas en el metabolismo del bicarbonato o del intercambio de O2 por CO2. No. Sencillamente mi paciente lo que tiene es hipoperfusión. Puede estar séptico, puede tener disminución de o un espacio muerto a nivel pulmonar que me lleva a contener un volumen y me lleva a hipoperfusión, entre otras causas, ¿ok? Aquí les traigo otro casito clínico en el cual vemos una compensación desde el punto de vista crónico. Esta paciente fue una de las pacientes que tuve yo en COVID, con una evolución muy larga. 57 años, llega por una insuficiencia respiratoria. En un principio la planteamos como una acidosis respiratoria descompensada. Se le hace la gasometría arterial y observamos que tiene 7,21 con una PCO2 en 105 y un bicarbonato en 40. Como les comenté, no podemos hacer una reposición masiva tanto de electrolitos o una corrección excesiva por ventilación. Y ahí es donde entramos. Con una PCO2 tan elevada, no podemos ayudar o empujar al riñón a reponer. No podemos colocar bicarbonato. Aquí, a pesar de que el paciente esté consciente, yo tengo que colocar ventilación invasiva. ¿Qué hacemos? El riñón va a intentar retener bicarbonato. Sin embargo, el pH sigue bajo. No hay una compensación renal. Yo tengo que ayudar y empujar a que eso funcione. ¿Cómo lo hago? Colocando líquidos, sin embargo, induciendo la ventilación, la sedación y la ventilación controlada para disminuir ese intercambio excesivo que hace que no entre oxígeno y se retenga el CO2. Al cabo de los días, de 3 a 5 días, si no me equivoco, esta paciente pasó 5 a 7 días en ventilación invasiva, ayudando y empujando a que haya una compensación renal real y colaborando con el intercambio gaseoso, logramos compensar a la paciente, alcanzando a llevar un pH de 7,40, un bicarbonato lo mejor, perdón, una PCO2 lo mejor que pudimos hacer a 64, sin embargo el bicarbonato todavía estaba ahí. ¿Qué nos faltó aquí? Que ya este paciente entró en una acidosis respiratoria crónica. El riñón está reteniendo suficiente bicarbonato, estamos en un pH perfecto, pero ahí entramos en el contexto clínico de qué pasa a lo demás. Esta paciente, por haber estado en demasiado tiempo en ventilación invasiva, empezó a tener otros problemas metabólicos que la mantenían dependiente de la ventilación. ¿Corregimos el trastorno ácido-base? Sí, perfectamente. Podemos decir que lo corregimos el trastorno inicial, pero entramos en otra cadena de eventos que normalmente suceden en los pacientes con trastornos de este tipo. Entonces, hablemos este plan de acción y protocolo médico que hablamos y entramos en cuáles son las directrices del tratamiento. Recuerden siempre, o tratar en lo posible de pedir no solo el cloro sérico venoso, sino el cloro urinario.
¿Por qué? Porque ahí yo me doy cuenta si mi paciente es sensible al cloro para iniciar una fluidoterapia agresiva con solución 0,9 o si mi paciente es resistente al cloro. ¿Ok? Yo necesito reponer volumen. ¿Por qué? Necesito obligar a mi riñón a producir bicarbonato. El cloro en el riñón, el cloro ayuda al riñón a que que retenga o deje de retener el bicarbonato. Todo siempre depende del trastorno principal. Los pacientes resistentes al cloro, pues hay que buscar la causa principal, la causa base. Y ahí es la causa de por qué yo tengo que determinar esa causa primaria. Si debo corregir primero el potasio, el magnesio, mantener a ras el uso de los diuréticos o incluso llevar a mi paciente a hemodiálisis. Alcalemias severas por debajo de 7, por arriba de 760, piensen que ese paciente va a entrar en arritmia, en convulsión, no se puede colocar bicarbonato e inmediatamente debería ir a una unidad de cuidados intensivos y que el intensivista se agarre de las manos, ¿ok? Criterios de derivación para la UCI, cuándo debo yo entrar en pánico y llamar al intensivista. Inacidemia refractaria, o sea, pacientes que a pesar de yo haber repuesto líquidos y haber determinado el trastorno primario, no corrigen el estado de acidosis o acidemia. La alcalemia metabólica severa, un paciente con 760 o por arriba de 760, me va a entrar en tetania o en arritmia, una falla ventilatoria aguda, una hipercamia que no me responde a la ventilación no invasiva, eso asociado precisamente a una alteración de pH y gases. ¿Por qué? Porque mi paciente, si no me responde de manera adecuada a la ventilación no invasiva, debe estar sedado, debe estar entubado, debe tener incluso una valoración cada de 24 a 48 horas de la función renal. Acidosis láctica por metformina. A veces no la tomamos a la ligera, pero un lactato muy elevado en pacientes que utilizan metformina de manera constante requiere hemodiálisis urgente. Así nuestro paciente entre caminando a la emergencia. Debemos llevarlo a hemodiálisis. Y la diselectrolitemias graves concurrentes. Un potasio en 2 que no mejore con una reposición de potasio adecuado o de 7.0 miliequivalentes litro. Estos son los parámetros que deberían de tener un paciente para entrada inmediata a la UCI. Sin embargo, hay algunos trastornos que les recomiendo siempre lleven a la valoración por el intensivista, no solo por asesoramiento y guía, sino por seguimiento. Recuerden que los trastornos no deben corregirse de manera muy rápida. Lo ideal es que en los trastornos agudos, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, en el lapso de 6 horas yo esté corregido. Pero en un trastorno primario que tenga una adecuada función, tanto renal como respiratoria, ¿qué pasa en los pacientes que se nos complican? Ese es el verdadero problema en el que tenemos que echar de mano al intensivista. Recuerden, acidosis respiratoria o una PCO2 por arriba de 45, falla mecánica o falla de bomba. Este paciente no puede retiene CO2, no puede funcionar, tiene un espacio muerto aumentado, hay una falla mecánica ventilatoria o una falla alveolar significativa. ¿En cuáles encontramos esto de manera crónica? En los pacientes ebóticos, en los pacientes que tienen están sarcopénicos severos, pacientes que están en sedación continua. Los sarcopénicos, tanto los obesos como los anoréxicos, ¿ok? Como los que tienen un síndrome constitucional. Los pacientes con fatiga muscular, los pacientes deportistas de alto rendimiento, la alcalosis respiratoria por hiperactividad, barren CO2, es todo lo contrario. Por hiperventilación, en ataques de pánico, en dolor, en sepsis, en intoxicación temprana por salicilatos, voy a encontrar hiperactividad. ¿Qué debo hacer ahí? Jugarme con la mecánica ventilatoria. Y dependiendo de cómo me da la corrección de bicarbonato en el paciente, yo decido si va o no a ventilación invasiva. El CO2 es un gas
y acuérdense de lo que les comenté de los principios físicos de los gases. Si la PCO2 está muy alta, mi problema no es el oxígeno, mi problema es la mecánica ventilatoria. Plan de acción, protocolos en alcalosis respiratoria, en acidosis respiratoria, no es mejorar el bicarbonato, no es colocar líquidos, es mejorar la ventilación. Ahí debemos primero jugarnos con la colaboración del paciente, si está activo y despierto, mejorar el área de intercambio gaseoso con broncodilatadores, revertir la sedación si el paciente vemos que no colabora o el paciente no está bien adaptado a la ventilación. En el caso de que no podamos con las anteriores, iniciar la ventilación no invasiva o en todo caso la ventilación mecánica. Ojo, en los pacientes ebóticos crónicos esto sucede y ellos pueden vivir felices, ¿ok? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a retener CO2. Su riñón está habituado a que el bicarbonato esté alto. Entonces, alcalosis hipercápnica letal, hay que bajar gradualmente el CO2. Mis pacientes ebóticos normalmente tú los ves cianóticos, de hecho ellos cuando se hacen exámenes de orina, los del laboratorio reportan en alerta los valores de bicarbonato, pero hay que entender que en estos pacientes ebóticos eso es lo más común, ¿ok? Y de hecho, este tipo de gasometría arterial y controles son los que nos hacen entender si el paciente va a oxigenoterapia sencilla en casa o a ventilación no invasiva tipo CPAP en el domicilio. Y la otra es la alcalosis respiratoria. Obviamente, si es por dolor, por ataque de pánico, hay que tratar esas causas primarias. Si es en sepsis, pues el paciente hay que iniciar la reposición de líquidos y mejorar el estado de sepsis, ese estado de hipoperfusión que me lleva a la elevación del lactato. Y en el caso de las crisis hepánicas, pues primero hablar con el paciente, ponerlo a hablar con una bolsa, tratar de calmarlo, hacer que ese ritmo ventilatorio baje para que mejore la alcalosis. No es lo más común, pero sí sucede, ¿ok? Vamos a hacer un resumen rapidito. Recuerden, pulmón, rápido, horas a minutos. La PCO2 normal, busquemos el 40 como número estándar. ¿Cómo es? Alteración de la ventilación. Riñón, tarda días, de 3 a 5 días es lo ideal. Bicarbonato normal ideal, 24. Siempre va a ser la alteración entre la perfusión y la generación o no de aniones. Y este es el culpable de los trastornos complejos. pH directamente proporcional a, inversamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a, pH inversamente proporcional a la PCO2 y directamente proporcional al bicarbonato. Siempre buscar el disturbio primario y siempre calcular el anion gap, sospechando y buscando que haya un trastorno secundario, terciario o de otro tipo, un trastorno mixto. Les traigo por aquí, nunca, y repito, nunca trates al papel. El paciente tienes que saber qué tiene, tienes que buscar la causa de qué es lo que está descompensando. Hay que evaluar a nuestro paciente para ver y determinar el trastorno de base, el trastorno primario, porque ese es nuestro principal target. Cuidado con el cloro y sobre todo con la administración de cloro iatrogénico, las soluciones salinas, la solución 0,9, que es una de las más utilizadas, siempre causa acidosis hiperclorémica. Incluso en pacientes que llegan por otra cosa, que no es un trastorno acidótico, es inducida sencillamente por la reposición estricta de soluciones hiperclorémicas. Busquemos siempre soluciones balanceadas, como el rindiglatato, la solución glucofisiológica, si el paciente lo requiere, y sobre todo en pacientes que requieren reposiciones masivas, incluso los pacientes con reposiciones masivas de hemoderivados. El bicarbonato no es la cura para todo, podemos utilizarlo, pero tenemos que tener en claro una función renal apta y un paciente que hayamos determinado la causa principal de descompensación. El bicarbonato no es agua bendita, no se lo podemos colocar a todo el mundo de una manera indiscriminada. Si lo coloquemos de manera inadecuada o en un volumen excesivo, va a ser mucho peor, ¿ok?
fijemos de manera inicial siempre buscar un pH lo más seguro como 7,20 y después poco a poco ir buscando de acuerdo a la causa 7,35 como, como pH como pH el siguiente escalón, ¿sí? No busquemos la normalidad de golpe. Nuestro pH no podemos subirlo de golpe el primer día y al segundo día. Incluso en los pacientes con cetoacidosis diabética lo que nos interesa es mejorar la acidemia o la alcalemia, pero llevar los trastornos de una vez, a menos que sea una causa aguda, no son la mejor opción, ¿ok? Y siempre debemos vigilar el potasio. La causa, las hipospotasemias súbitas son mortales y las administraciones de potasio, cuando no debe ser corregida o corregida muy rápida, me van a llevar a arritmias. Y entra sumamente rápido a nivel de la célula y se vuelve un verdadero desastre, ¿ok? Por aquí les quiero recordar, ya para terminar y para que entremos a las preguntas que me imagino que deben tener mucho, quiero recordarles que la maestría clínica se construye con decisión y decisión. Lamentándolo mucho, pues somos seres que trabajamos con otros humanos y también es válido equivocarnos. En este caso, sobre todo con los gases y los pH, les recomiendo siempre busquen asesoría, busquen un compañero, vayan a las hojas de cálculo. Ahorita que hay tantas herramientas digitales a la mano que nos ayudan a recalcular, búsquenlas, ¿ok? Siempre vayan con cuidado, con precaución. Las reposiciones son lentas, no son rápidas. Los pacientes lo resienten y las manifestaciones clínicas son lo más importante. Tienen o les proporcioné los mejores algoritmos que pude armar para que ustedes traten de controlar y reconocer las gasometrías arteriales. Sin embargo, todo esto se construye es con la práctica. Cada vez que tengan a la mano unos gases, búsquenlos, ténganlos, calcúlenlos, utilícenlos para practicar, porque no es fácil, ¿ok? Recuerden que es física, química y matemática en un solo resultado de laboratorio. Y bueno, quiero darles las gracias por la participación, por haber asistido a este seminario. Si tienen alguna duda, estoy presta para todas las dudas y resolución de lo que tengan. También los quiero invitar a las sesiones que nosotros tenemos semanales de lección de medicina. Somos un grupo de internistas que pues nos gusta mucho repasar, estudiar, aprender. Digamos que somos unos ñoños de la medicina. Los invitamos para que se sumen a nuestro grupo, para que vean nuestras clases, nuestros talleres. Tenemos intercambio de artículos, casos clínicos y temas actualizados o temas que a veces los dejamos pasar por alto porque son tan comunes que se nos olvida tratarlos. Nada, pues estoy abierta a las preguntas si hay alguna por ahí. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que la charla estuvo excelente. Creo que pues yo como estudiante considero que este es un tema, como usted dijo al inicio, demasiado amplio. Y los trastornos ácido-base uno los puede enfrentar en cualquier momento, en cualquier paciente. Y el hecho de uno tener como ese esquema que nos dio al inicio y los distintos esquemas que nos fue dando durante la charla, más que uno mecanizar la medicina, hace que uno tenga mucho más claro las cosas al momento de tomar esas decisiones que porque los pacientes con cualquier trastorno ácido base o trastornos electrolíticos suelen complicarse de forma muy grave y el daño órgano suele ser, pues también hay en ciertos casos hasta irreversible. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso y tener muy en cuenta ya esos algoritmos que afortunadamente y de forma muy íntegra nos ha compartido el día de hoy, así que agradecerle mucho por eso. Y pues, a los asistentes de la charla, no hay nadie con la mano levantada. Entonces, al parecer no hay preguntas. Igual en el grupo de WhatsApp estamos No abiertos a le tienen recibir. miedo a las preguntas. Así, Bueno, no hay que tenerle miedo ni a las de ahorita ni a cuando les pregunten en la revista, pero recuerden siempre el esquema tal vez escalonado para, para el reconocimiento de los trastornos y la búsqueda precisamente de qué pasa y cómo practicarlo. así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. En serio que la charla estuvo excelente. Esperamos seguir compartiendo con usted
en diversas actividades con el semillero, e invitarlos de nuevo a participar del grupo de elección médica, que pronto lo compartiremos también por nuestro grupo, e iremos como tratando de compartir esas actividades en redes sociales para que podamos seguir pues, haciendo actividades de forma conjunta. Claro que sí, un placer y bueno, nuevamente los invito a las lecciones de medicina. eh, Todos los días hay que estudiar. Recuerden que la medicina habla de que necesitamos nosotros cerca de 28 horas al día para poder mantenernos actualizados leyendo todos los artículos que hay. Entonces, no hay tiempo en esta vida ni en la próxima para mantenernos actualizados, pero tal vez de un poco en poco podemos ir intercambiando ideas y eso nos ayuda a estar dinámicos. Así es. Así es. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, doctora. Les doctora. deseo Les una deseo feliz una tarde a feliz todos y tarde a a todos todos y a y ustedes. Y nos vemos en nos la vemos en la próxima charla próxima que charla que sería sería a las a 6 las de Lesión de Renal Lesión Aguda. Renal Aguda. Claro que sí. Nos vemos. Hasta luego.